¿Te has preguntado por qué últimamente te cuesta tanto dormir? ¿Por qué despiertas a las 3 o 4 de la mañana con el corazón acelerado, pensamientos que no se detienen y una sensación extraña en el pecho? ¿Y si te dijera que esas noches en vela no son casualidad? Que en medio de tu insomnio, Dios está intentando hablarte y que hay un mensaje que solo puedes escuchar cuando todos los demás se han dormido. Hermana, hermano, este video no es una coincidencia. Es una respuesta directa a esa oración que hiciste sin palabras, cuando lloraste en silencio mientras todos dormían. Cuando dijiste, Señor, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no puedo descansar? Hoy, el Espíritu Santo te ha traído aquí porque hay algo urgente que el cielo necesita revelarte, y lo hará en los próximos minutos si decides quedarte y abrir tu corazón por completo. Vivimos tiempos en los que muchos duermen, pero no descansan. Muchos tienen el cuerpo acostado, pero el alma sigue despierta, cargada de preocupaciones, ansiedad, miedo, confusión y angustia. Tal vez te sientas así, como Esperanza, cargada de dolores del pasado y esperando que Dios haga algo. Como Lucía, mirando al techo en la madrugada sin encontrar consuelo. Como Miguel, atormentado por decisiones pasadas que no te dejan dormir. Como Camila, extenuada por las obligaciones, pero sin encontrar paz interior. O como Ana María, solo queriendo que Dios le diga, estoy contigo, no temas, pero escúchame con el alma. Hay algo que muy pocos saben. En las noches de insomnio, cuando el mundo está en silencio, el cielo se activa. Es ahí donde el Espíritu de Dios camina por tu habitación, donde los ángeles te rodean, donde el Padre te observa, esperando que mires hacia Él. Hoy quiero que entiendas algo profundo y sagrado. Dios muchas veces habla en el insomnio, no porque quiera que sufras, sino porque es el único momento en que finalmente dejas de correr y puedes oír su voz. Y en este video vamos a descubrir cómo reconocer esa voz. Vamos a explorar lo que la Biblia nos revela sobre noches sin sueño que terminaron en encuentros divinos, en promesas reveladas, en protección celestial, en sueños proféticos. Y, más aún, en la penúltima enseñanza de este mensaje se encuentra una clave espiritual poderosa, que podría cambiar para siempre la manera en que enfrentas tus noches más difíciles. No te vayas antes de escucharla, te lo prometo. Te hará llorar, pero también te dará paz. Ahora, antes de comenzar este viaje profundo contigo, quiero que me acompañes en 2 actos de fe. Comenta ahora mismo, Señor, háblame esta noche. Es una declaración espiritual, una señal para el cielo, un grito silencioso que abre las puertas de lo sobrenatural. No lo subestimes. Escríbelo con fe. Dale like a este video si alguna vez pasaste una noche sin dormir buscando respuestas. Al hacerlo, ayudarás a que YouTube muestre este mensaje a otras personas que, como tú, están esperando una palabra de parte de Dios. Comparte este video con alguien que sabes que no está durmiendo bien. Quizá esa persona no te lo ha dicho, pero está luchando en silencio. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para hablarle justo cuando más lo necesita. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, no por este canal, sino por tu alma. Porque este espacio es más que un canal. Es un refugio espiritual para los que no tienen iglesia, para los que oran en secreto, para los que solo quieren una señal de que Dios no los ha olvidado. Al final del video, vamos a quedarnos unos minutos en silencio con música suave. Y ahí te invitaré a orar y a escuchar la voz de Dios en tu interior. No cierres el video antes, no cortes tu conexión, porque hoy puede ser la noche en la que Dios finalmente te hable. Samuel y la voz en la noche. Cuando Dios te llama mientras todos duermen. La mayoría de las personas piensa que Dios solo habla a través de profetas, pastores o líderes espirituales. Pero hoy quiero mostrarte cómo Dios puede hablarle a alguien común, incluso a un niño, en medio de la oscuridad, cuando el mundo está dormido y el alma está atenta. En 1 Samuel capítulo 3,
encontramos a un joven llamado Samuel, un niño que había sido consagrado al servicio de Dios, pero que aún no conocía su voz. Vivía en el templo, dormía cerca del arca de Dios, pero todavía no sabía cómo reconocer cuándo el Señor le hablaba. Y una noche, mientras todos dormían, algo extraordinario ocurrió. Samuel fue despertado por una voz que lo llamaba por su nombre, Samuel. Él, sin saber de dónde venía esa voz, corrió hacia Elí, el sacerdote. Pensó que era él quien lo había llamado, pero Elí le respondió: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Esto se repitió 3 veces, hasta que finalmente Elí comprendió que quien lo llamaba no era un hombre, era Dios mismo. Y aquí empieza una de las verdades más poderosas que quiero revelarte hoy. Dios no necesita grandes escenarios para hablarte. Solo necesita que tu alma esté despierta. Samuel no recibió el llamado de Dios en medio de una adoración intensa, ni en una predicación. Lo recibió en el silencio de la noche, en una habitación oscura, cuando su cuerpo dormía, pero su espíritu podía oír. Hermana, hermano, ¿cuántas veces has sentido que no puedes dormir y algo dentro de ti se inquieta? Te das vueltas en la cama, tu mente no para. No sabes si es preocupación, ansiedad o simplemente insomnio. ¿Y si fuera un llamado? ¿Y si es Dios pronunciando tu nombre en la madrugada, como lo hizo con Samuel? Muchos no entienden que el insomnio puede ser una cita divina, una interrupción celestial en tu rutina natural. Un momento en que Dios quiere decirte: te estoy llamando, quiero hablar contigo. ¿Estás disponible? Tal vez tú, como Samuel, no sabías que esa voz que te inquieta era Dios. Y como Él, has estado corriendo hacia otras cosas, redes sociales, televisión, distracciones, cuando lo que tu alma necesita es arrodillarse y decir: habla, Señor, tu siervo escucha. Eso fue exactamente lo que Samuel respondió cuando finalmente entendió. Y esa noche marcó su vida para siempre. Desde entonces, Dios comenzó a revelarle secretos, a confiarle mensajes, a convertirlo en uno de los profetas más respetados de toda la historia bíblica. Y todo comenzó con un insomnio, con una noche interrumpida, con una voz que no pudo ignorar. ¿Y tú? ¿Vas a seguir ignorando esa inquietud que te despierta a las 3:17 de la mañana? ¿Vas a seguir llamándolo ansiedad, cuando tal vez es un susurro de Dios? Tal vez como esperanza, te has acostumbrado a pensar que Dios solo habla con personas más espirituales. Como Miguel, te sientes demasiado imperfecto para recibir una palabra divina. Como Lucía, crees que ya es tarde para ti. Como Camila, estás tan saturada que ni siquiera notas cuando Dios interrumpe tu sueño. O como Ana María, solo deseas una voz clara que te diga qué hacer. Y hoy Dios te dice: estoy hablando. ¿Puedes oírme? La historia de Samuel nos muestra que la noche no es un lugar de soledad. Es un campo abierto para encuentros sagrados, para llamados profundos, para comienzos nuevos. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero dejarte con esta pregunta. ¿Y si la próxima vez que no puedas dormir, en lugar de luchar por volver a cerrar los ojos, simplemente te arrodillas y le dices al cielo: aquí estoy, Señor, dime lo que necesitas decirme? Porque una noche como esa puede cambiar tu historia. Job y las noches sin consuelo. Cuando el insomnio es el altar donde Dios te forma en silencio. Hay noches que no se pueden explicar. Noches en las que el cuerpo está cansado pero el alma no se apaga. Noches en las que el silencio pesa más que el ruido. Noches en las que las lágrimas caen sin fuerza, y lo único que uno desea es dormir y olvidar. ¿Has pasado por noches así? Job sí. Y no una, sino muchas. Noches enteras sin poder dormir. Con el cuerpo cubierto de llagas, el corazón destrozado por el dolor, la mente inundada de preguntas sin respuesta. En Job 7:3-4, él mismo lo confiesa con palabras que aún hoy desgarran el alma. Así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando me acuesto digo:
¿Cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. ¿Te identificas con esas palabras? ¿Sientes que estás atrapada en una noche que no termina? Que tu insomnio no es solo físico, sino también emocional, espiritual. Muchas personas como tú, como Esperanza, como Lucía, como Miguel, no duermen porque hay una guerra dentro. Una tormenta de pensamientos, de recuerdos, de culpas, de pérdidas. Y sienten que Dios guarda silencio, que Él no hace nada. Pero aquí viene una verdad poderosa que debes grabar en tu corazón. El silencio de Dios nunca es ausencia. Su silencio muchas veces es formación. Es un proceso sagrado donde Él te está moldeando en lo oculto, mientras tú crees que todo está detenido. Job no entendía lo que vivía. No tenía explicaciones. No recibía respuestas. Pero aún en sus noches más oscuras, nunca fue abandonado. Y cuando parecía que ya no había más que perder, Dios le habló. No en medio de la fiesta, no rodeado de multitudes. Le habló en medio de su quebranto. Y cuando finalmente Dios rompió el silencio, no solo le devolvió todo lo que había perdido, le dio el doble. Le restauró el alma, la salud, su familia, su propósito. Porque las noches que Job pasó en vela no fueron ignoradas. Fueron contadas una por una en el cielo. Hermana, hermano, si tú estás pasando por noches así, noches de dolor, de insomnio, de desesperanza, no pienses que estás sola. No creas que a Dios no le importa. Él ve cada lágrima, cada pensamiento, cada suspiro. Y aunque ahora no oigas su voz, aunque el cielo parezca callado, hay un plan, hay una formación, hay un futuro. Dios no permitió tu insomnio para castigarte, lo permitió para encontrarse contigo. Porque cuando todo se apaga, cuando no hay nadie más, Él se revela. Tal vez te has preguntado, ¿hasta cuándo voy a estar así? Y hoy, a través de este mensaje, Dios te responde. Hasta que entiendas que incluso en la noche, estoy obrando. Hasta que me busques no solo para que te quite el dolor, sino para que te enseñe a caminar conmigo en medio de él. Job fue restaurado, pero antes fue formado, y su insomnio fue parte del altar donde Dios lo transformó. No luches más contra la noche. No veas tu insomnio como un castigo. Velo como una cita secreta con Dios. Levántate, ora, escribe tus pensamientos, lee la palabra. Dile, Señor, si no puedo dormir, entonces háblame aquí, en esta oscuridad, en este silencio, porque quizás, como Job, estás a punto de escuchar a Dios como nunca antes. El canto de Pablo y Silas en la cárcel. Cuando no puedes dormir, pero eliges adorar. Hay noches que no se pueden evitar. Noches encerradas, noches frías, noches de prisión, aunque no estés tras rejas. Noches en las que el alma está encadenada al cansancio, al dolor, a los recuerdos, al miedo. Y aún así, hay quienes en medio de esas noches eligen adorar. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas habían sido azotados brutalmente, golpeados, humillados, encadenados y lanzados al calabozo más profundo. ¿Y sabes qué hora era? Medianoche, la hora del silencio, la hora del insomnio, la hora en que muchos lloran en secreto y nadie responde, la hora en la que, quizás como tú, ellos también podían haber dicho, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué no nos libraste? Pero hicieron algo que rompió toda lógica humana. Comenzaron a cantar, sí, en medio del dolor, con las espaldas sangrando, en cadenas, en la oscuridad. Eligieron levantar su voz en alabanza, y en ese momento, la atmósfera cambió. Dice la palabra que de repente vino un gran terremoto, que sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, y no solo ellos fueron liberados, todos los presos también. Hermana, hermano, ¿qué pasaría si en lugar de lamentarte por tu insomnio,
Decides hacer de esa noche un altar de adoración. ¿Qué pasaría si en vez de luchar contra el reloj, abres tu boca y comienzas a decirle a Dios: gracias por estar conmigo incluso en esta noche difícil? Pablo y Silas no tenían fuerzas físicas, pero tenían una fe viva. No sabían si iban a salir con vida, pero sabían que Dios los oía. Y eso bastaba. El insomnio, muchas veces, no es solo una carga. Puede ser una puerta a lo sobrenatural, un llamado a adorar cuando nadie te ve, a levantar las manos cuando no hay aplausos, a cantar en medio de la noche, aunque las lágrimas se mezclen con las notas. Y hay algo más poderoso aún. Tu adoración en la noche no solo te libera a ti, puede liberar a otros. Puede romper cadenas en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en personas que ni siquiera saben que estás orando por ellas en la madrugada. Quizá como Camila, te levantas en la noche por las preocupaciones del día siguiente. Como Lucía, simplemente no logras conciliar el sueño, pero te invade una tristeza sin nombre. Como Esperanza, piensas que estás sola con tus pensamientos. Como Miguel, la culpa no te deja descansar. Como Ana María, solo deseas sentir paz. Y ahí, en medio de todo eso, Dios te dice: adórame. No esperes a estar bien para cantar, canta para estar bien. Porque cuando adoras en medio de la noche, estás diciéndole al cielo y al infierno: mi fe no depende de cómo me siento, sino de a quién pertenezco. Antes de pasar al próximo bloque, hazte esta pregunta: ¿estoy usando mis noches sin sueño para quejarme o para acercarme a Dios? Porque si decides transformar tu insomnio en adoración, el cielo puede responder con terremotos que cambian tu realidad. La noche en Getsemaní, cuando ni el Hijo de Dios pudo dormir, hermana, hermano. Si pensabas que las noches de insomnio eran señal de debilidad, hoy quiero mostrarte algo que va a tocar profundamente tu corazón. Hasta Jesús pasó por una noche en la que no pudo dormir. En Mateo 26, encontramos a Jesús en el huerto de Getsemaní. Era de noche. Y era una noche diferente. No por el ambiente, sino por el peso que llevaba en el alma. Jesús sabía lo que venía. Sabía del dolor, del rechazo, del juicio injusto, de la cruz. Sabía que iba a ser traicionado, abandonado, humillado y clavado. Y aunque era el Hijo de Dios, no durmió. Se alejó con sus discípulos y les dijo una frase que aún hoy retumba con fuerza: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26, 38. Pero mientras él lloraba, clamaba y sudaba gotas como de sangre, sus amigos dormían. ¿Te ha pasado algo parecido? Estás atravesando la peor noche de tu vida y las personas a tu alrededor no lo notan. Duermen mientras tú luchas. Te sientes sola, como Esperanza, invisible, como Lucía, abandonado, como Miguel, exhausta, como Camila, o simplemente ansiando una palabra que te sostenga, como Ana María, y piensas: ¿dónde están los que decían que me acompañarían? Jesús también lo vivió. Y en medio de ese abandono humano, se postró delante del Padre, clamó, oró, se quebró por completo. Y en ese momento, en la noche más pesada de su vida, el cielo respondió. Lucas 22:43 dice que un ángel del cielo se le apareció para fortalecerle. ¿Puedes imaginarlo? Jesús, el Hijo de Dios, sin poder dormir, orando con angustia, y el cielo enviando refuerzos en forma de ángel. Hermana, hermano, si Jesús fue fortalecido en la noche, tú también puedes serlo. Si el Padre no ignoró la angustia de su Hijo, tampoco ignorará la tuya. Pero hay algo clave que debes entender. El alma se fortalece cuando oras en medio del insomnio, cuando eliges buscar a Dios en lugar de mirar el reloj, cuando como Jesús te postras aunque no tengas fuerzas. Tu Getsemaní puede ser tu habitación, tu cama, ese rincón donde lloras para no despertar a nadie. Y ahí, en ese lugar de angustia,
el cielo puede encontrarte. Quizás Dios no cambie la situación de inmediato, pero sí te dará fuerzas. Fuerzas para pasar la prueba. Fuerzas para seguir amando. Fuerzas para no renunciar. Jesús no fue librado de la cruz, pero fue fortalecido para cargarla. Y gracias a esa noche de oración, hoy tú y yo podemos tener vida. Antes de avanzar, quiero dejarte con esta verdad. Tus noches de insomnio no son una pérdida de tiempo si decides convertirlas en oración. Y en esos momentos, cuando nadie te ve, Dios puede enviarte ángeles. Dios puede visitarte. Dios puede llenarte de paz. La noche no es el fin. Es el escenario donde se construyen los milagros más grandes. Y a veces, donde Dios te prepara para la mayor victoria de tu vida. Las visiones nocturnas de Daniel. Cuando Dios revela los secretos del porvenir mientras el mundo duerme, hermana, hermano. Tal vez tus noches sin dormir no solo estén llenas de angustia. Tal vez haya algo más. Tal vez estás siendo preparado para ver lo que otros no pueden ver. Para recibir revelaciones que no vienen en el ruido del día, sino en la quietud de la noche. En el libro de Daniel, capítulo 7, encontramos una expresión clave que nos abre la puerta a un mundo espiritual más profundo. Tuve una visión de noche. Así comienza una de las revelaciones más impactantes de toda la Escritura. Y no fue en medio de una asamblea, ni en un templo, ni en una conversación con un profeta. Fue en la noche, mientras todos dormían, mientras el mundo descansaba. Y ahí está Daniel, un hombre íntegro, sensible al cielo, que ya había sido usado por Dios para interpretar sueños ajenos. Pero ahora, Dios quiere hablarle directamente. Quiere mostrarle el futuro, las naciones, los juicios, el reino de los cielos, la victoria final del Hijo del Hombre, y todo eso le fue revelado en visiones nocturnas. Hermana, hermano, ¿y si tus noches de insomnio fueran una señal de que Dios quiere mostrarte algo más grande? ¿Y si tus ojos están abiertos no por ansiedad, sino porque tu espíritu está despierto a algo que otros no pueden captar? Daniel no buscó esa visión, no la provocó, no estaba en ayuno o en vigilia ritual, simplemente estaba disponible. Y cuando Dios encontró un corazón sensible, le abrió los cielos. Muchos quieren revelación durante el día, pero no están dispuestos a detenerse en la noche, a escuchar cuando el alma se aquieta, a observar lo que el espíritu quiere mostrar cuando el cuerpo no puede más. Y aquí hay una verdad que debes guardar profundamente. Dios habla en lo secreto a quienes están dispuestos a no ignorar las señales. Puede que tus sueños últimamente estén cargados de símbolos, imágenes fuertes, escenas que se repiten, y piensas, no entiendo. ¿Qué significa esto? Pero lo importante no es que entiendas todo en el momento. Lo importante es que, como Daniel, guardes la visión, la anotes, la presentes delante de Dios y ores para que Él te revele su significado. Muchos sueños no traen paz porque no se interpretan, y muchos mensajes se pierden porque los ignoramos por no comprenderlos. Pero Daniel nos enseña que cuando honramos lo que Dios nos muestra, Él se encarga de revelarlo en su tiempo. Quizás como Ana María, llevas años teniendo sueños que no sabes interpretar. Como Esperanza, ya no esperas respuestas claras. Como Miguel, te preguntas si todo eso viene de Dios o de tu propia mente. Y como Lucía, simplemente los dejas pasar porque piensas que no significan nada. Pero hoy Dios te dice, yo sigo hablando en visiones nocturnas. Sigo mostrando lo que otros no ven. Y quiero hablar contigo, si estás dispuesto a escuchar. Antes de pasar al siguiente bloque, detente y reflexiona. ¿Estás tratando tus noches de insomnio como interrupciones o como oportunidades sagradas? Porque si empiezas a valorar ese tiempo, el cielo puede confiarte secretos, puede usarte como intercesor, puede darte visión para tu casa, tu ciudad, tu generación. Daniel vio lo que muchos no vieron. ¿Y tú?
También puedes ver, si decides, no dormir espiritualmente cuando Dios quiere revelarte algo. La noche del nacimiento de Jesús. Cuando Dios rompe el silencio con una gloria inesperada. Hermana, hermano. A veces pensamos que las noches más gloriosas vendrán acompañadas de tambores, luces y celebraciones. Pero Dios, una y otra vez, nos demuestra que prefiere los momentos más silenciosos para hacer los milagros más grandes. En Lucas capítulo 2, encontramos una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia, el nacimiento de Jesús. Y quiero que prestes atención a un detalle que muchos pasan por alto. Ocurrió de noche, no en un palacio, no en un templo, sino en un establo, no rodeado de nobles, sino de animales. Y mientras todo el pueblo dormía, el cielo entero se manifestaba sobre un grupo de pastores. Sí, pastores, hombres sencillos, ignorados por la sociedad, hombres que velaban sus rebaños en la oscuridad del campo, sin saber que estaban a punto de presenciar la mayor noticia jamás contada. Y fue en esa noche, en ese campo olvidado, que una luz los rodeó. El cielo se abrió, y un ángel les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Lucas 2, 10, 11. Y enseguida, una multitud de huestes celestiales apareció, alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Hermana, hermano, mientras todos dormían, Dios estaba trayendo la redención. ¿Y tú? ¿Y si mientras no puedes dormir, Dios está intentando darte una noticia gloriosa? ¿Y si tu insomnio no es más que el preludio de un nacimiento espiritual que está por ocurrir? Los pastores no estaban buscando señales. No estaban orando ni ayunando. Solo estaban despiertos, disponibles, con los ojos abiertos en la noche, y por eso vieron la gloria. Dios sigue hablando a quienes están despiertos en la oscuridad, a quienes no se quejan por no dormir, sino que prestan atención al silencio. Porque en ese silencio, Dios puede romper su aparente distancia con una palabra que lo cambie todo. Quizás tú estás pasando por una noche larga, como Camila, agotada y sobrecargada, como Lucía, sin fuerzas para esperar, como Miguel, con la conciencia inquieta, como Esperanza, pidiéndole a Dios una señal, una voz, algo. Y hoy, este mensaje ha sido tu ángel. Una palabra viva que te dice: no temas, lo que estás esperando ya nació. Lo que Dios prometió ya viene en camino. Pero tienes que estar alerta. Tienes que estar despierta espiritualmente, incluso si tu cuerpo no puede dormir. Los pastores, después de oír la palabra, corrieron al pesebre y al ver al niño, testificaron, contaron, celebraron y regresaron glorificando a Dios. ¿Tú qué harás con esta palabra? ¿Volverás a tu rutina como si nada? ¿O saldrás de esta noche distinta, con fe renovada y ojos abiertos a la gloria que se está manifestando? Antes de avanzar, quiero dejarte con esta reflexión. ¿Qué pasaría si la noche que tanto estás odiando es justo la noche en la que Dios decidió hacer nacer tu milagro? Porque en el cielo, las mejores noticias no siempre llegan a plena luz del día. A veces, llegan de noche. El sueño interrumpido de José en Egipto. Cuando Dios te despierta para proteger lo que amas, hermana, hermano. Hay momentos en los que Dios no espera que termine la noche. Momentos en los que el cielo irrumpe de forma urgente, para proteger, para advertir, para dirigir. Porque hay cosas que no pueden esperar al amanecer. Y cuando Dios necesita salvar algo, te despierta. En Mateo 2:13, después del nacimiento de Jesús, José, el esposo de María, estaba en Egipto, descansando con su familia. Habían huido de Belén por una advertencia anterior. Herodes quería matar al niño, pero incluso en Egipto, el peligro no había terminado. Y en medio de la noche, mientras dormía, José fue despertado por un ángel del Señor en sueños, con una orden:
urgente. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ya había terminado la amenaza. ¿Notas el patrón? Dios no esperó la mañana. No le habló a través de un profeta en público. Le habló en un sueño y le pidió que actuara de inmediato. Y José obedeció sin preguntas. Tomó a Jesús y a María mientras aún era de noche y regresó, cumpliendo así otra profecía bíblica. Ahora piensa en ti. ¿Y si ese insomnio que te incomoda no es más que una alerta espiritual? ¿Y si Dios está intentando proteger algo precioso en tu vida y por eso no te deja dormir? Quizá es tu hijo, como Jesús era para José. Tal vez es tu matrimonio, tu salud, tu llamado, o incluso tu propia fe. Y Dios, que todo lo ve, decide sacudir tu alma en medio de la noche para que despiertes y actúes. Hermana, hermano, Dios sigue despertando personas en la madrugada. No por castigo, sino por propósito. No por ansiedad, sino por advertencia. Porque hay cosas que solo podrás proteger si te levantas ahora, y no después. José no discutió con Dios. No pidió otra señal. No esperó la lógica. Obedeció en la oscuridad, con fe. Y gracias a eso, el Salvador del mundo fue preservado. Tú también puedes estar siendo llamado a proteger algo sagrado. Y si ignoras ese llamado nocturno, si prefieres seguir luchando por dormir, puede que pierdas la oportunidad de resguardar algo que el cielo te confió. Como Camila, tal vez sientes que ya no puedes con tantas responsabilidades. Como Miguel, te preguntas si estás siendo castigado. Como Lucía, crees que ya no hay nada más por qué velar. Como Ana María, solo quieres paz, aunque sea por una noche. Y como Esperanza, piensas que todo está fuera de tu control. Pero Dios te dice, levántate. Hay algo que debes cuidar, algo que yo puse en tus manos, y no puedes seguir durmiendo espiritualmente. Antes de pasar al último bloco do estudo, quero deixar uma verdade profunda em seu coração. El insomnio no siempre es el problema, a veces es el llamado. Y solo quienes responden como José tendrán el privilegio de ver lo que Dios está preservando a través de su obediencia. Hermana, hermano, si estás escuchando esto ahora, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo profundamente importante. No eres cualquier persona. Eres un escogido, una escogida. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este. La mayoría se distrae, cambia de video, se olvida. Pero tú permaneciste. Y eso es una señal, una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Hoy recorrimos la palabra como un viaje íntimo y poderoso. Desde Samuel escuchando su nombre en medio de la noche, hasta José recibiendo instrucciones para proteger a su familia. Pasamos por el Getsemaní con Jesús, por los campos con los pastores, por los calabozos con Pablo y Silas, por la angustia de Job, por las visiones de Daniel. Y todo esto, todas estas historias, todas estas revelaciones, te fueron entregadas hoy para que no solo te fortalezcan, sino también para que las compartas. Sí, porque este canal, esta palabra, este momento, no es solo para ti. Es un regalo que debes multiplicar. ¿Cuántas veces en tu iglesia, en tu célula, con tu familia, te has quedado sin saber qué compartir? ¿Cuántas veces has deseado tener una palabra bíblica clara, viva, que toque el corazón de los demás? Pues ahora la tienes. Este mensaje te ha dado herramientas, pasajes, enseñanzas claras que puedes usar para edificar a otros. No solo escuchaste, fuiste capacitado, fuiste equipado. Y por eso quiero que comentes aquí abajo, como señal visible de tu compromiso espiritual: hoy recibí palabra para mí y para compartir con mis hermanos. Esa frase será tu testimonio, tu señal de que esta palabra no se quedó en ti, sino que será multiplicada. Y ahora escúchame con atención. Si aún no estás suscrito a este canal, no esperes más. Porque si este video te bendijo, imagina tener contenido así cada semana.
Imagina llegar a tu célula, a tu comunidad, a tu familia, y decir, escuché, algo que tengo que contarte. Dios me habló, y creo que esto también puede hablarte a ti. Ser parte de este canal es más que suscribirse. Es convertirte en una antorcha, un puente entre el cielo y otros corazones que aún están buscando una señal. Y si ya estás suscrito, te felicito. Eres parte activa de una obra espiritual viva. Eres luz en medio de la oscuridad de este mundo. También te pido, comparte este video. Hazlo sin miedo. No sabes a quién estás alcanzando, a quién estás salvando de una noche de angustia, a quién estás despertando espiritualmente. Dar me gusta no es solo un botón, es decirle al algoritmo de YouTube, este mensaje tiene que llegar a más personas. Y antes de cerrar, quiero invitarte a algo más profundo. Quédate en silencio los próximos minutos. No apagues el video todavía. Deja que la música de fondo acaricie tu alma. Cierra tus ojos y haz lo que no has podido hacer en tantas noches. Agradece, respira, ora. Dile a Dios con tus propias palabras lo que este mensaje significó para ti. Pídele que te hable esta noche y prométele que, cuando te hable, no guardarás su voz solo para ti, sino que la compartirás con amor y humildad. Porque desde hoy, no solo tendrás algo bíblico en el corazón, tendrás algo bíblico que ofrecer. Y eso, hermana, hermano, eso también es predicar.